Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Bienvenidos una vez más a un programa de Invéntate una vida, siempre por Radio Arrayán FM y por Facebook y todas esas redes que hay por ahí. Hoy día el tema va a ser la felicidad. Siempre cada semana tratamos un tema de interés y esta semana pienso que la felicidad es un buen tema para ir cerrando el año con conceptos claros de cómo comenzar el próximo año. La felicidad no es algo filosófico, ni político, ni social, ni psicológico, ni psiquiátrico, ¿ya? La felicidad es algo que está en el ADN de la raza humana. Hay una razón por la cual todas las personas de todas las razas, de todas las culturas, de todas las épocas buscan la felicidad. Y esta razón está arraigada en nuestro código genético. Incluso hasta los terroristas buscan la felicidad, los psicópatas buscan la felicidad, los dementes buscan la felicidad. Todas las personas buscan la felicidad. Y entonces es algo que atraviesa todas las culturas de todas las épocas. Y la razón de eso la vamos a explicar enseguida. La gente no busca la felicidad porque esta sea una sensación agradable. Si uno buscara las cosas que son por una sensación agradable, entonces toda la gente andaría comiendo helado y todos andarían esquiando y toda la gente andaría, no sé, de vacaciones todo el año, ¿ves? Hay una razón genética por la cual nuestra raza, nuestra especie busca la felicidad y la voy a explicar enseguida. ¿Por qué toda la gente busca la felicidad? ¿Por qué algo tan transversal la felicidad? ¿Para qué sirve la felicidad? Porque algo que todos tenemos la ambición de tener la felicidad. Esto es porque la felicidad es la manera mediante la cual nuestra especie se mantiene viva. La felicidad es el mecanismo mediante el cual nuestra especie se puede sobrevivir. Y voy a explicar cómo funciona esto. Existe un mecanismo en el cerebro que te impulsa, te obliga, digamos, a buscar la felicidad siempre. Si uno no está feliz, no está cómodo. Esa incomodidad es el impulso que te da para buscar la felicidad. ¿Y cómo es que uno consigue la felicidad? Uno consigue la felicidad siendo la mejor versión de uno mismo, haciendo lo que le gusta, sintiéndose validado, sintiéndose amado, salud, dinero y amor, que son las validaciones de nuestra especie, teniendo un propósito. Pero básicamente el mecanismo de la felicidad se consigue a través de los esquemas químicos que funcionan en nuestro cerebro. ¿Cuándo es que tu cerebro te premia con sustancias químicas de felicidad? Cuando uno genuinamente y auténticamente da lo mejor de sí. ¿Te ha pasado una vez que tú has estado en una situación en que te has sentido capaz de dar lo mejor de ti? ¿Cómo te has sentido en una situación? Feliz, ¿verdad? Cuando tú das lo mejor de ti en el trabajo, cuando das lo mejor de ti en la familia, en un deporte, en un arte, en un problema, cuando das lo mejor de ti, tu cerebro te invade de oxitocina, de endorfina, para premiarte por haber sido el mejor tú mismo posible. ¿Y por qué el cerebro busca premiar este tipo de comportamiento? Porque este es el tipo de comportamientos que favorecen a toda la especie, a toda la tribu. Toda la tribu se favorece cuando tú das lo mejor de ti. Toda la tribu, cuando obtiene lo mejor de ti, se favorece, crece, se arregla algún problema, obtiene alguna sanación, alguna ventaja. Entonces, el mecanismo funciona en base a la protección de la especie humana. Cuando uno da lo mejor de uno, la especie se favorece. Y es ese el mecanismo que busca esta felicidad. La felicidad busca el favorecimiento de la especie. Cuando uno da lo mejor de sí, la especie se favorece y este comportamiento viene premiado para que uno lo repita. Viene premiado con sensaciones agradables.
En vez, cuando uno no logra hacer esto, por miedo, por incapacidad, por programa, qué sé yo, entonces viene esta sensación de frustración, de incapacidad, de fracaso, que es esta sensación desagradable que uno tiene por no haber sido capaz de dar lo mejor de uno, como un mecanismo de un incentivo negativo para que uno deje de hacer eso. ¿Cómo sabe el cerebro que uno ha dado lo mejor de uno mismo y no lo está haciendo leso, por así decirlo? Porque el cerebro conoce cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus potencialidades, cuál es tu potencia, qué es lo que tú eres capaz de hacer. Cuando uno no intenta al menos concluir esto con lo mejor posible, entonces el cerebro te castiga, te dice, ah no, Gabriel, tú no diste lo mejor de ti, te voy a incentivar con un incentivo doloroso para que la próxima vez por lo menos trates de hacerlo un poco mejor. Este es un mecanismo de salvaguardia de la especie. Es tan fuerte este mecanismo en nuestra especie que cuando una persona no da lo mejor de sí durante mucho tiempo, esta persona se enferma. ¿Cómo funciona este mecanismo? Primero, ¿cómo sabemos cuando una persona no da lo mejor de sí? Porque no lo está pasando bien. Porque está constantemente sometida a este mecanismo de incentivo doloroso para que deje de comportarse así y comience a dar lo mejor de sí. Entonces, una persona que lo pasa mal durante mucho tiempo, sabemos que si lo está pasando mal es porque está teniendo emociones dolorosas. Si una persona está teniendo emociones dolorosas, significa que su cerebro está captando, está percibiendo que esta persona no está dando lo mejor de sí y lo invade de emociones dolorosas para incentivarlo que cese este comportamiento y comience a dar lo mejor de sí. El programa este del cerebro no es un programa de la personalidad, no es un programa de la psique o de la mente, es un programa que está en el ADN, porque es igual para todas las personas. No tiene que ver con la personalidad psicológica, con las creencias religiosas, con las creencias culturales, si usted es japonés o de Timbuktu o de Curicó o de Talcahuano. Eso da lo mismo, ¿ya? Este es un programa que está en el ADN y es exactamente idéntico para todas las razas, para todas las edades, para todas las culturas. Es como el mecanismo que gobierna la función del hígado o el crecimiento de las uñas, ¿ya? No tiene que ver con la cultura. Y es por eso que funciona igual para todas las personas. Si usted ve a una persona que está teniendo emociones dolorosas, sufrimiento, durante mucho tiempo, está teniendo angustia, ansiedad, miedo, malestar, se siente incapaz, se siente, no sé, incomprendido, solo, qué sé yo, entonces significa que el cerebro de esa persona ha percibido que esta persona no está dando lo mejor de sí y lo incentiva a través del dolor para que cese ese comportamiento. Pero si esa persona no actúa dentro de un tiempo razonable, el cerebro le da como un plazo, ¿ya? Para que atine, para que comience. Ese plazo es muy variable, puede ser una semana, puede ser 10 años, ¿ya? Pero después de una cierta cantidad de tiempo, el cerebro dice, no, este compadre no va a atinar. Y está consumiendo los recursos que le sirven a las demás personas de la especie. Y la acumulación de los químicos que esa persona ha consumido, que le han dado estas emociones dolorosas, comienza a deteriorar los órganos. Estos químicos de las emociones dolorosas circulan por la sangre, los químicos de la tristeza, de los químicos de el yo no sirvo, por ejemplo, ¿ya? Circulan por la sangre y las células se los comen estos químicos. Se los comen porque son proteínas, finalmente, ¿no? Pero en este mecanismo de sobrevivencia de la especie, nosotros como especie inventamos este mecanismo para separar, la selección natural, para separar del grupo a aquellas personas que no están colaborando con la sobrevivencia de la especie. Es como si estuviéramos en una aldea, ¿ya? Que hubieran 15 personas y una persona no hiciera nada, no trabajara, no colaborara con traer agua, con los cultivos, con cuidar a los niños o cualquier otra cosa. Estuviera todo el día ahí en la hamaca, consumiendo los recursos. ¿Qué harían los otros 14? Después de incentivarlo durante mucho tiempo. Dale, compadre, que tú podís, eres un tarado, no sé, incentivos positivos y negativos, ¿ya?
después de un tiempo lo echarían de la aldea. Y eso es exactamente lo que sucede con nuestra especie. Después de un tiempo, si esta persona no colabora, lo echamos de la aldea. ¿Y cómo lo echamos? Se enferma la persona. Y al enfermarse se excluye. Se excluye del grupo para no seguir consumiendo los recursos, ya que si no aporta nada, si no ayuda a limpiar, no ayuda a ensuciar. Si no aporta nada, por lo menos que no nos menoscabe. Y se enferman. Y todas las enfermedades que son de deterioro de los órganos, significa que esos órganos han comido neurotoxinas, que son las emociones dolorosas, durante mucho tiempo y se han enfermado finalmente. Según cuál es la emoción dolorosa que uno tiene, porque hay muchas, se enferma un órgano u otro. Y de alguna manera esto nos sirve para excluir a la persona. O se muere, o por lo menos se excluye, se queda postergada, no sé, en su casa, en el hospital, o de alguna manera deja de interactuar con los demás, ya que no está colaborando. Entonces, ¿qué es lo que es la felicidad? La felicidad es la comprobación química de que nosotros lo estamos haciendo bien, de que estamos colaborando con la sobrevivencia de la especie, tenemos un propósito, estamos dando lo mejor de nosotros. Si usted está feliz, significa que su cerebro ha percibido que usted está dando lo mejor de sí mismo o de sí misma y la premia para que usted continúe este trayecto. Si usted no está haciendo esto, significa que su cerebro ha percibido que usted no está haciendo esto y tiene que empezar a hacerlo, porque si no se va a enfermar. No es lindo enfermarse, no es agradable. La felicidad no es el resultado de lo que uno hace, la felicidad es el resultado de lo que uno es. Existen dos tipos de felicidad. Al menos dos tipos de felicidad. Existe la felicidad hedonista, que es la felicidad del placer, que es la felicidad que uno obtiene cuando come rico, cuando sale de vacaciones, cuando se compra ropa o se compra algo lindo, o cuando va al gimnasio, cuando uno hace algo placentero. Esa es la felicidad del placer. Existe la felicidad que se llama eudaimónica, que es la felicidad del ser. Eudaimónica etimológicamente significa yo soy uno con el todo, yo estoy integrado en el universo, soy una parte del universo. Y esta felicidad se consigue cuando usted se comunica con el universo, interactúa con los demás a través de su fortaleza, a través de sus potencialidades, a través de la belleza de su carácter. Cuando usted interactúa con los elementos a través de la belleza de su carácter, usted se mantiene sano y feliz porque su cerebro lo premia para que usted siga haciendo eso, ¿no? Esto de ser el uno con todo, ser uno con el todo, es un mecanismo de reintegración. Nuestra especie tiene una característica muy particular que se le denomina el ego. El ego es esta sensación de individuo que uno tiene, de individualidad, que uno es uno y los demás son otros. Esta sensación de que uno es un individuo separado del resto es una cosa anómala en la naturaleza. Nuestra especie es la única especie que tiene esto. Todas las demás especies no tienen la sensación de individuo, tienen la sensación de especie. Y esto que nosotros tenemos es una anomalía. Es muy largo explicar por qué se produjo y qué sé yo, tiene que ver con las características de la alimentación y del desarrollo de nuestra especie, pero el asunto es que hay una manera de revertirlo esto, de dejar de sentirse solo. Y esto es cuando uno comienza a reintegrarse con el universo dando lo mejor de sí. Ahí la sensación de ego se revierte o se disminuye o desaparece, también como una parte, como un incentivo para la salvaguardia de la especie. Cuando uno da lo mejor de sí, uno entra en lo que se llama el estado de flujo. En el estado de flujo, uno está integrado con las demás cosas y con las demás personas. ¿Qué significa el estado de flujo? El estado de flujo significa cuando uno va por la vida sin pensar o sin percibir las cosas como obstáculos. Uno simplemente percibe las cosas como lo que son, nomás.
¿ah? Como que están ahí para su propio beneficio o por su propio bienestar o por... anda a saber tú por qué. Pero no son obstáculos hechos para mí. Cuando tú dejas de percibir los obstáculos como tales, los obstáculos desaparecen y tú entras en este estado de flujo. El flujo, la palabra flujo, es una palabra que proviene de la ingeniería hidráulica. En la ingeniería hidráulica el flujo, el flow, es lo que describe el movimiento de los líquidos. ¿Ya? Los líquidos se mueven en flujo. También hay flujos de luz, hay flujos de partículas, hay flujos de energía, pero básicamente describe el movimiento de algo sin encontrar obstáculos. Y cuando encuentra algo que fuera del flujo podría parecer que un obstáculo, no lo percibe como tal. Cuando el agua del río va por el lecho del río y fluye corriente abajo, y hay una piedra, un palo, una catarata o algo, el agua no lo percibe como un obstáculo. El agua no dice, oh, justo me tenía que tocar a mí, porque ahí me tocan todas las piedras, porque me tocan todas las cataratas. No, simplemente va y pasa nomás. Y dice, oh, había una catarata, oh, había un árbol. ¿Ah? A lo mejor hasta se sorprende, pero no se siente víctima del obstáculo. Y sigue nomás. ¿Ah? Y lo que le pasa al obstáculo con el paso es asunto de él. Cada uno es responsable de sí mismo. En la sensación de flujo uno está integrado a través del amor con todas las personas y con todas las cosas, con las plantas, con los arbolitos, con los perros. Lía, ven acá, ven. La Lía. Y en esa sensación de flujo, los demás no son tus contendores ni tus adversarios. Los demás son otro tú. Cuando estás integrado con el todo, se verifica esto de que todos somos uno, porque lo que le hace a los demás, también te lo hace a ti mismo o a ti misma. Vamos a la mesa, mi amor. En la sensación de flujo, tú estás dando lo mejor de ti y la mejor manera de saber si estás en sensación de flujo o no es a través de un mecanismo de hipnosis que tiene el cerebro, que es que distorsiona la velocidad con que tú percibes el tiempo que pasa. Si tú sientes que el tiempo pasa muy rápido, significa que estás en flow, que estás en flujo. Si tú sientes que el tiempo pasa muy lento, significa que no estás integrado. Esto es un mecanismo que tiene el cerebro para que uno se olvide de que está en flujo, para que no se salga del flujo. Se te olvida de comer, de llamar, de ir al baño, todas las cosas, para mantenerte concentrado en lo que estás haciendo, porque eso es la mejor ventaja que puede obtener la humanidad de lo que tú estás haciendo. Esa es la felicidad. La felicidad no es lo que uno hace, la felicidad es lo que uno es. Y cuando uno es la mejor versión de uno mismo, cuando uno es la persona que uno siempre soñó ser, no importa lo que estés haciendo. Cualquier cosa que estés haciendo, vas a seguir siendo tú mismo. No importa si estás acá, allá, o la hora, o las condiciones, o si está lloviendo, da lo mismo todo eso. Finalmente, la felicidad no depende de lo que estés haciendo, y eso significa que no depende de los demás, no depende de las circunstancias, no depende de dónde estáis. La felicidad depende de en quién te convertiste y cómo seguiste de ahí para adelante. Eso te proporciona felicidad 24/7. Esto no significa que uno no pueda estar triste, pero significa que cuando estés triste, también vas a estar feliz. La tristeza no te va a quitar la felicidad. A veces ocurren cosas dolorosas. Cosas dolorosas le ocurren a las personas que uno ama, te ocurren a ti mismo, situaciones de dolor físico, emocional, intelectual. Y en estas situaciones de dolor, lo curioso es que uno no deja de estar feliz. Estás simultáneamente triste, pero sabiendo que la felicidad te acompaña igual. La tristeza no es la ausencia de felicidad. La ausencia de felicidad es el miedo y sentirse desconectado. Cuando tú estás desconectado de la realidad, entonces sí surge la infelicidad. Cuando estás conectado con la realidad, es imposible que surja la infelicidad. Bueno, gracias Sandrina por tu compañía.
Quiero invitarlos a, el próximo viernes a otro programa. Propongan ustedes los temas. El segundo y cuarto fin de semana de enero vamos a tener una formación de psicología positiva en Valparaíso, en Daudí. El tercer fin de semana de enero vamos a estar en Rancagua con la Jime. Ya partió en la formación de Concon. Este lunes es la segunda clase. Puede integrarse a la segunda clase si me pide el audio de la primera y lo escucha antes del lunes. Y ¿qué más? Bueno, y en febrero vamos a estar con la Jime de gira por todo el sur. Con la Jime se nos ocurrió que podríamos hacer como una clase de el descubrimiento que nosotros hemos hecho nosotros mismos acerca del amor. Nosotros hemos descubierto muchas cosas muy interesantes con la Jime que nosotros ignorábamos que podían ser posibles. Y estamos pensando en hacer un seminario para poder compartirlas, porque hay mucha necesidad de amarse y de encontrar pareja y de estar juntos. Habiendo 7.000 millones de personas, la gente igual se siente sola. La felicidad no está en 5.000 rosas, está en cultivar una rosa. Los espero el próximo viernes a las 5 de la tarde y les deseo una vida integral. Una vida en que usted pueda ser quien sueña ser. Esto lo escribí en la mañana en el Facebook, me lo habían pedido. Uno no es como uno se comporta espontáneamente. Uno no es las emociones que uno tiene automáticamente o espontáneamente por las cosas que suceden en ese momento. Uno no es los pensamientos que uno tiene así porque por divagación. Ni siquiera uno es los comportamientos que uno tiene habitualmente. Tu verdadera identidad es quien tú aspiras ser. Ese eres tú. Los espero. Nos vemos.